cuando Belén me comentó la posibilidad de hacer esta charla, yo le dije que sí, pero en ese momento sentí que quería decir algo diferente. Si alguno de ustedes ha escuchado mi discurso en muchos vídeos por ahí colgados, yo siempre sigo un esquema bastante coherente en el sentido que es bastante igual siempre, ¿no? Y en este momento, pues quizás por mi propio momento personal, le dije sí, pero quiero hablar de otra cosa, que quizás se sale un poquito más de la ciencia ortodoxa a la que estoy acostumbrada a trabajar y va más pues, a esa unión, como dice el título, entre la ciencia y la consciencia. Y cuando le dije a Belén, digo, sí, voy a poner este título, Conciencia, ¿no? Diciendo la mezcla desde la ciencia a la conciencia, que es algo que yo también estoy ahí siempre, ¿no? Pero era un poquito el decir, bueno, cuando me senté y dije, ¿ahora qué les cuento? Porque me salió muy del corazón el título, me salió muy del corazón una primera frase, pero luego una cosa es decir una frase y otra cosa es hacer una charla sobre esa, ¿no? Y entonces empecé a pensar, digo, vamos a empezar desde el principio. Si quiero hablar de consciencia y quiero hablar de ciencia, lo primero que tengo que hacer es saber por qué quiero hacer eso, ¿no? Y entonces empecé a pensar, digo, a ver, ¿por qué quiero hacer esta charla? Porque realmente creo que ustedes necesitan escuchar sobre la consciencia. Pues más bien es porque yo quiero hablar de ello, es porque yo disfruto hablando de ello, es porque en este momento de mi vida eso es algo que está tan aquí metido que quiero expresarlo. Y probablemente soy yo la que necesito escucharme a mí misma, repetir todas estas cosas suficientes veces para integrarlas, porque eso es lo que nos pasa cuando damos charlas, ¿no? Los que estamos ahí siempre, llega un momento y decimos que ya me aburrí de dar esa charla, ya me aburrí porque ya me lo he aprendido. Entonces seguramente pues ahora empiezo este nuevo círculo pues hacia otro lado, que sigue siendo el mismo, pero desde otro ángulo, por mí, no por ustedes, ¿no? Pero sí que de alguna manera es ese darme cuenta desde dónde estoy haciendo las cosas, que Eva también lo comentaba, ¿no? Me encanta poder hacer la charla después de ella porque hay muchos puntos comunes, ya lo van a ir viendo, muchos puntos en común en nuestras dos charlas. Y una de esas es desde dónde estoy haciendo las cosas. Porque yo puedo hacer la misma cosa desde dos lugares muy diferentes de mí y simplemente el darme cuenta desde dónde lo hago me permite saber yo dónde estoy, cuáles son mis entresijos, y al final eso es la conciencia, ¿no? Pasar del hacer al ser, que no excluye, porque desde luego yo me expreso en lo que hago, a través de lo que hago expreso lo que soy, pero es el reflexionar sobre eso que estoy haciendo para darme cuenta de eso que soy. Entonces es el continuar en ese camino de aprendizaje, y claro, ciencia y consciencia, ¿qué tienen en común? Parecen dos ámbitos que hasta ahora se han considerado totalmente diferentes, independientes. La ciencia trata de lo objetivo, la consciencia trata de, el alma, eso etérico, que quién sabe dónde está, ni si existe siquiera, ¿no? Pero los dos parten del mismo verbo, que es del verbo observar. Desde modelos diferentes, la ciencia parte de la observación presuntamente objetiva, vamos a hablar de ello, de una realidad que a mí me cuestiona, me genera curiosidad. Las mentes científicas somos mentes curiosas, simplemente. No es nada más que eso, es que me llama la atención y quiero saber por qué. Y es como, para mí es como un divertimento de mi mente, no es nada más que eso, es un divertimento de mi mente, me encanta, mi mente está todo el día, tengo que enfocarla en algo, prefiero enfocarla en intentar entender qué es lo que ocurre con el mundo, cómo es este mundo en el que vivimos. Entonces, desde esa curiosidad me planteo una pregunta, hago unas observaciones, intento sacar unas conclusiones, interpreto como puedo los datos que me van a generar nuevas preguntas que me van a permitir seguir aprendiendo. Y ese es el modelo científico con un método estricto, riguroso, elaborado, contrastado y muy valioso. La consciencia, dicen los filólogos, que es ese camino de darse cuenta uno y de poder reflexionar. Está la consciencia con S, sabemos que alguien de repente se queda inconsciente y es como que pierde todas sus facultades, pero está la conciencia sin la S. Entonces yo cuando escribí el libro de ese que dice un viaje desde la tecnología hacia la consciencia, el filólogo me estuvo ahí dando mucho la murga si era conciencia sin S o con S, ahí fue donde aprendí yo esa terminología, porque la conciencia sin la S parece ser, según él me explicó, que era una parte de esa conciencia, pero más enfocada hacia el juicio de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces a uno le da cargo de conciencia cuando hace algo que juzga que ha sido malo, o haces algo concienciudamente cuando estás poniendo ahí, a conciencia todo tu esfuerzo en algo que crees que es bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí van esos dos mundos.
Si entendemos esa conciencia como la capacidad de distinguir dónde acabo yo y empieza el mundo, qué soy realmente yo y qué es el resto, quizás eso ni siquiera tenga por qué ser exclusivamente humano, porque a niveles más pequeños las células tienen esa capacidad de distinguir dónde acaban ellas y empieza el mundo, y ese es el sistema inmunológico, el principal encargado de distinguir eso, qué es mío, qué no, y atacar al enemigo. ¿Sí? Entonces, incluso estructuras subcelulares también distinguen qué es mío y qué no es mío, con lo cual esa conciencia quizás ni siquiera es un atributo específicamente humano. Yo también soy de las que dice, es interesante eso, ¿verdad? A veces pienso, debe serlo solo para mí, que soy una friki, pero bueno, pienso que quizás para alguien también. Entonces partimos de esa observación. Claro, observar es algo difícil. Si yo les pregunto qué ven aquí, qué observan aquí, pues algunos dirán un ojo, algunos se fijarán en las pestañas del ojo, que son muy llamativas, ¿no? Por aquello que están tan cerca. Otros dirán, pues estoy viendo el reflejo de un edificio en un ojo, porque hay muchos niveles de profundidad en la observación. Yo durante mi tesis doctoral, mi observación se limitaba a contar bacterias, durante 2 años y medio contando placas de Petri bacterias, y durante otros 2 años contando células, pero bueno, ahí ya hacía algo más que solo contar, miraba la forma también, eso ya era diferente, ¿no? Pero en esa observación de ese método científico riguroso, por ejemplo, en mi tesis no entraba observar cómo estaba yo ese día, observar qué fase estaba la luna, observar ni siquiera la temperatura de un laboratorio que se supone constante, pero puede haber variaciones, puede ser que ese día el aire acondicionado esté más fuerte o esté menos fuerte. O sea, en esa observación hay muchos niveles de profundidad, que todo depende de hasta dónde yo quiera, como siempre, observar, ¿no? Y siempre volvemos a ese mismo punto. ¿Hasta dónde quieres llegar en el agujero, en la madriguera del conejo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a renunciar a lo que crees que sabes para aprender cosas nuevas? Porque eso significa renunciar a lo que crees que eres, para plantearte que puedes ser otra cosa. Yo lo estoy poniendo hacia uno mismo, pero hacia los experimentos igual. Yo estaba contando bacterias, mis experimentos eran efecto de campo eléctrico sobre células y sobre bacterias, entonces irradiábamos bacterias para ver qué les pasaba con determinadas frecuencias buscando un antibiótico eléctrico, de alguna manera, ¿no? Entonces, pero claro, tú cuentas y pones las bacterias en placas de Petri y una placa de Petri encima de la otra, y te parece lo normal incubarlas así, porque así es el método, así se ha hecho, así son los protocolos. Pero luego dices, vale, si los experimentos de Khatnacheyev, que es esto que tienen aquí abajo, de esas placas de Petri, son ciertos y hay 10.000 publicaciones, si alguna de ellas es cierta y está bien hecha siguiendo el método científico, tal vez eso que estoy poniendo, las placas de Petri, una arriba de la otra, mismo muestras control con muestras irradiadas modelo A, B y C, estoy haciendo una barbaridad. Porque resulta que, si son ciertos estos experimentos, las células se comunican entre sí con campos electromagnéticos. Y eso, la placa de Petri, con el material que tiene, no sabemos si lo apantalla. Desde luego, si son de cuarzo, no lo apantalla. Si son de cristal, sí, pero el plástico que utiliza, no lo sé. Entonces, no lo sé si estoy haciendo una barbaridad en mis observaciones y sacando conclusiones erróneas, no lo sé. Hace poquito salió la noticia de que el MRI funcional, la resonancia magnética funcional que estaban haciendo para el cerebro, parece ser que casi todos los papers publicados puede resultar que no sean exactamente ciertos, porque el algoritmo de reconstrucción de las imágenes parece ser que tenía un error, con lo cual han puesto en duda muchos de los resultados del funcionamiento del cerebro que se han venido publicando en los últimos años. Volvemos a lo mismo, o sea, ¿hasta dónde estoy dispuesto a renunciar a mis creencias? Porque ese es el tema, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? El señor Benveniste, ahora se me ha olvidado el nombre, Jacques Benveniste fue un científico francés, uno de tantos que dijo, qué interesante, he cometido un error metodológico, me he equivocado y he obtenido un resultado absolutamente anómalo, pero vamos a tirar del hilo, a ver qué pasa. Y gracias a que fue capaz de renunciar a su creencia de que lo he hecho mal, juicio, y como lo he hecho mal, esto lo descarto, dices, he seguido un protocolo anómalo y he obtenido un resultado extraño. Vamos a seguir tirando del hilo a ver si esto es repetible, a ver si estoy encontrando algo allí. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que el agua tenía capacidad de almacenar información en forma de señal electromagnética. Pero si él en su mente científica hubiera descartado ese experimento por una mala ejecución,
nos hubiéramos quedado sin ese conocimiento, pero él fue capaz de hacer ese clac y decir, vamos a ver, voy a olvidarme de lo que sé, voy a olvidarme de lo que creo, para enfrentarme a una realidad que se me ofrece al delante, que quizás no lleva a ningún sitio, pero quizás sí, vamos a intentarlo. Claro, vuelvo al punto crucial. Todos estamos llenos de creencias, todos. Y esa es nuestra piedrita en el zapato. Y no me refiero solo a creencias religiosas, me refiero a todo tipo de creencias. Por ejemplo, una pregunta que me hacen a mí muy a menudo. ¿Crees en la energía? O gente que me dice, yo creo mucho en la energía, o yo no creo en la energía. Y entonces a mí, aquí a veces soy un poco educada, a veces se me escapa y digo, pues es que me da igual en lo que crea. Preguntarle a un ingeniero como yo si cree en la energía es como preguntarle a un médico si cree en la sinapsis neuronal. O sea, no tengo que creer en algo que utilizo diariamente, que mido, que trabajo con ello, que sé cómo cargarla, descargarla. Es algo ridículo, ¿no? Entonces, cuando a mí alguien me dice, es que yo no creo en la energía, digo, me parece estupendo, yo no creo en los gatos. Entonces se desconciertan porque dicen, está loca. No, yo no creo en los gatos están ahí, o sea, no necesito creer en ellos. Yo puedo llegar a creer en los ángeles si es que no los noto, pero yo no necesito creer en los gatos porque los veo, les doy de comer y los acaricio y ronronean. O sea, es la mente, cómo tenemos esos prejuicios en nuestra cabeza, ¿no? Y ya digo, no son temas solo de creencias religiosas, sino desde esa creencia básica en la que construimos nuestro mundo. Entonces, siguiendo el hilo de lo que decía la doctora Eva antes, la posición de cualquier científico tiene obligatoriamente, con perdón porque esa es mi creencia, que pasar por la humildad, que partir de la humildad, porque toda persona que empieza un experimento empieza porque no sabe. Porque no sabe y su mente es suficientemente curiosa para decir, quiero aprender. El problema es que el ser humano tiene, para mí, el gran pecado capital del ser humano es la arrogancia. Es la absoluta arrogancia, el creernos que sabemos más que nadie, el creernos que sabemos, no sabemos nada. Por eso hacemos ciencia, porque no sabemos y queremos saber y somos curiosos. Pero siempre deberíamos partir y tener muy claro que partimos de esa humildad. Porque si partiéramos de ahí, muchas cosas serían mucho más fáciles en nuestra sociedad, estaríamos un poquito más receptivos a las ideas de otros, que algunos ya sabemos que no es nada fácil mantenernos ahí, en ese filo de la navaja como estamos, y reconociendo y recordando que el método científico se preocupa del cómo hago las cosas, nunca del qué estoy estudiando. Si yo quiero hacer una tesis doctoral sobre el efecto del eclipse de sol en el apareamiento de los caracoles en invierno, me costará encontrar un director de tesis, seguro. Pero si lo encuentro, nadie me puede decir que eso no es una tesis doctoral válida, siempre que siga el método. Entonces, a mí me resulta muy curioso cuando mentes dogmáticas, sean futbolistas, periodistas, científicos o lo que sea, digan que esa línea de investigación no es válida. ¿Por qué? O sea, además tiene una base estadística impecable detrás. No es válida porque es ciencia minoritaria, pero es ciencia. Lo único es que no ha llegado a los canales mayoritarios porque, ya lo veremos, la ciencia va tan rápido que la sociedad no le sigue. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos aquí con la observación. ¿Cuál es el primer problema de la observación? Que nuestros propios sentidos son limitados y nos hacen ver torcido lo que está recto. Nos hacen ver moviéndose lo que está quieto. Limitación de mi órgano perceptual, nada más, de mis órganos de los sentidos. Me hacen ver blanco y negro. No puedo evitar poner esta transparencia, creo que la he puesto en todas las charlas que vengo dando, está en todas, porque es que la amo. Es la paradoja visual que sale en Wikipedia cuando hablan de paradojas visuales. Es cómo nuestra mente nos engaña. Si yo les pregunto de qué color es el cuadrado A y el cuadrado B, extrapolando diremos que el A es negro y el B es blanco. Bueno, gris oscuro, blanco sucio. Quedamos ahí empatados, ¿sí? Ahí hay un cilindro que hace sombra, que me da la murga. Bueno, ¿qué es lo que pasa si yo a mi mente le quito las referencias, lo que me han enseñado? Esto es un tablero de ajedrez, esto es blanco, esto es negro, esto es así. El cuadrado A es, ¿de qué color es el cuadrado A y de qué color es el cuadrado B? Son iguales. Si lo miran con el software, que en esta diapositiva no está, pero si lo miran con un software verán que este es exactamente el mismo color que el otro.
Es este ejemplo de la Wikipedia, lo pueden buscar ahí. Paradoja visual, Wikipedia, y sale este dibujo. Me encanta. Me encanta porque es una manera muy fácil de darnos cuenta de cómo nuestros sentidos nos limitan a la hora de observar. Simplemente ser conscientes de eso. ¿Qué más cosas nos limitan a la hora de observar? Todos los condicionamientos de cualquier tipo que tengo. Si tengo hambre o no la tengo, los condicionamientos socioeconómicos, todo, nuestra cultura, nuestra manera de pensar, dónde hemos crecido, todo eso nos condiciona a la hora de observar. Me hubiera encantado que en este dibujo, yo porque no sé dibujar, pero si no hubiera puesto uno en el medio, que fuera alguien comiéndose un gato. Oye, ¿por qué no? Pues hay culturas que también, ¿por qué no? O sea, simples condicionamientos que tenemos y que eso nos hace observar de una determinada manera. Claro, además ya no solo mi órgano perceptual es limitado a la hora de ver y me hace ver cosas que quizás no siempre son así o se pueden ver de otra manera, sino que además yo solo puedo ver aquello que alguien me ha enseñado a ver antes. Cuando Galileo empieza con el telescopio a mirar el espacio y a mirar la luna y a mirar las manchas solares y todo, y decía, mira, mira, esto es así, y la gente a su alrededor le miraba y decía, no entiendo nada, yo no veo nada de todo eso. Porque nadie les ha enseñado a ver. Si somos capaces de ver más allá de lo que me han enseñado a ver, por curiosidad, aunque solo sea, puedo empezar a descubrir cosas. Por ejemplo, en electrónica existe algo que se le llama ruido, que es el nombre al que le ponemos a aquello que no entendemos qué significa, ¿sí? O que me está generando una interferencia con la verdadera información, según la clasificamos. Entonces, igual que en el sonido, ese ruido de fondo que a veces nos distrae del verdadero contenido, en electrónica pues existe una señal y un ruido, y una relación señal-ruido. Bien, Valerie Hunt es una científica que trabajaba para la NASA y trabajaba con electromiogramas, señal eléctrica de los músculos. Y entonces ella, un día, por esos clics que hacemos, dijo, ¿y qué pasaría si en vez de, cuando una vez tengo filtrado el ruido y tengo la señal, en vez de analizar la señal, analizo el ruido? ¿Qué pasa? Uy, y se dio cuenta que en ese ruido había más información que en la señal. Y que a través de ese ruido podía llegar a saber cómo estaba la persona y qué emociones estaba sintiendo, solo analizando el ruido de la señal del movimiento de su músculo. Ciencia minoritaria. Pero ciencia, al fin y al cabo, es simplemente ir cambiando esa percepción. Claro, solo podemos ver lo que alguien nos ha enseñado. Por suerte hay pioneros que van más allá de nuestros límites. Y muchas veces decimos, es que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y lo decimos con un juicio, ¿no? Y sobre todo, pues, personas que estamos o en esa frontera entre la ciencia convencional y la ciencia no convencional, o en la frontera resbaladiza de según qué temas que hay que manejar con mucho cuidado, pues hay mucha gente de un lado que te dice, no, es que no quieren verlo, no les interesa verlo. Y pienso que la mayoría de las veces no es que no quieran verlo, es que no pueden verlo. Dicen que en finés, existen 40 palabras para describir la nieve. Pues yo estoy segura que Andoni conoce muchos tipos de nieve y es capaz de reconocer, yo que no he esquiado en mi vida ni he estado en contacto con la nieve más que muy poquitas, para mí la nieve es nieve y no tengo otra palabra para describirla, ¿sí? Pero en finés hay 40 palabras para describir la nieve. Quiere decir que la capacidad de ver la nieve en ellos es infinitamente más grande que la mía. Yo viví 2 años en Colombia, un paraíso, un país hermosísimo, hermosísimo. Y me decían, vente que vamos a ir al valle de tal, que hay unos guaduales, que son unos árboles como bambús, pero muy gordos, que tienen unos verdes que no habrás visto en la vida, son fascinantes. Y yo iba allí, que me encanta la naturaleza, y veía los verdes, y supongo que como ustedes distinguimos diferentes verdes. Pero hasta un cierto límite, yo no era capaz de ver todos los verdes que ellos veían, eso era obvio. Que la capacidad de disfrutar los verdes que ellos tienen por los ojos entrenados no es la misma que la mía. Y cuando ellos luego vinieron a Barcelona, donde yo vivía entonces, y me di cuenta, ¡oh cielos, horror!, confunden el románico con el gótico. Estaba espantada. Con lo que me gustan a mí las piedras, a mí que me encantan las piedras, las catedrales, las iglesias, me fascinan. Y yo cuando vi que aquellas personas estaban confundiendo un estilo románico con un gótico, decía, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y claro, y yo confundo el verde del guadual con el verde del chopo, ¿sí? Porque no tenemos los ojos entrenados para ver eso. Entonces, no es un tema de no quiero, es un tema de no sé más, no me han enseñado más, y mis condicionamientos y mi sistema de creencias me hace el no ver más allá. No sé si alguno de ustedes vieron este vídeo que habían elaborado en YouTube
de un señor, este señor de aquí, que llamaron a varios fotógrafos y le pidieron que le sacara una foto a la persona, y a cada uno le dieron una información diferente sobre esa persona. A uno le contaron que este era un medium, a otro que era un pescador, al otro que era un exconvicto, al otro que era un alcohólico y al otro que era un millonario. Y entonces esos fotógrafos especializados en captar la esencia de la persona, fíjense qué diferentes expresiones captaron de la persona en función de la información que habían recibido antes y cómo perciben absolutamente diferente la realidad en función de lo que ellos les habían dicho. Entonces ya tenemos una dificultad inicial importante, que es decir, mis órganos de los sentidos son limitados. Segundo, tengo un montón de condicionamientos en mi mente que hacen que vea lo que puedo ver. Tercero, y luego cómo interpreto eso que estoy viendo. ¿Cómo lo interpreto? ¿Saben que hay jeroglíficos egipcios en los que salen este tipo de dibujos? Que si los miran parece obvio un submarino, un helicóptero y una nave espacial. Parece obvio, son reales, ¿eh? ¿Qué interpretación hago de esa observación? Pues de todas, habrán leído historias de todo tipo relacionado con esto, con lo que llaman los objetos fuera de lugar, los OOPs, ¿no? Sí, los objetos fuera de lugar. ¿Qué interpretación hago? Pues la que pueda en función de mis conocimientos, de mis condicionamientos y de mi capacidad de observación. Este otro de aquí no sale, así, aquí abajo. Este es un experimento de un físico, una explicación de un físico, David Bohm, que a mí me encanta, porque además para mí es de las personas que más claramente mezclan también ciencia y conciencia. Decía, yo puedo tener un acuario al que miro desde dos cámaras diferentes, y si yo no sé que es un acuario y solo estoy viendo las dos imágenes, estoy viendo dos peces. Uno se mueve en una dirección, otro se mueve en la otra, pero qué casualidad que cuando uno se mueve, el otro también. Oye, ¿qué sincronía tienen estos dos peces? Deben ser hermanos gemelos, que resulta que cuando se mueve uno, el otro también. Conclusión errónea de una observación, porque no son dos peces, es un único pez. Claro que se mueven a la vez, como que es un único pez. Entonces, a veces observamos las cosas como si fueran independientes, sin darnos cuenta de que quizás en un plano más profundo son una misma cosa que yo estoy viendo desde perspectivas diferentes. Entonces ya no me fijo en si están sincronizados o no sincronizados, no es ese tema, es que ¿qué estoy viendo realmente? ¿Estoy viendo dos cosas o hay una unidad esencial por debajo de aquello que yo estoy viendo y que hace que ni yo sea yo ni tú seas tú, sino que sea un nosotros? La tercera dificultad, lo que yo llamo la falacia de la objetividad. La objetividad es imposible. Y si no, que nos lo digan a las mamás. Que nuestros hijos son los más bonitos, los más guapos, los más listos. Al menos los míos lo son, no sé los de ustedes. Pero los míos desde luego que lo son. ¿Verdad, Belén? Belén está de acuerdo conmigo, eso es lo bueno, que ya somos dos objetivas. Y además también, pues de momento, no sé cuánto dure, pero yo soy la mejor mamá del mundo. Yo soy mamá, tú eres la más guapa. Entonces, espero que todavía me dure 6 o 7 años más para que mi autoestima se refuerce lo suficiente, pero de momento esa objetividad está clara, que es absolutamente imposible. Y es imposible porque además, claro, nuestros procesos mentales los basamos en la parte consciente. Y al final nuestra mente, sabemos que la mente tiene muchos modos de funcionamiento, Eva nos estaba hablando de ello también. La mente consciente finalmente puede que sea la más inconsciente de todos porque es la que está juzgando todo el tiempo. Entonces en esa mente consciente es casi imposible por las barreras de creencias y de condicionamientos que ponemos, que entre nada intuitivo, digámoslo así. Tengo que irme a otra parte más profunda de la mente a trabajar, pero entonces ¿qué pasa? Que me dicen que eso es subjetivo y la ciencia dice no, eso no vale porque es subjetivo y aquí solo vale la objetividad, pero la objetividad la cruzamos con el juicio, con lo cual tampoco es objetiva, ¿sí? Por suerte, esa subjetividad que en Oriente se ha aceptado como ciencia, y de hecho conocemos las medicinas tradicionales, reciben con gran atención la percepción que la persona tiene de sí mismo, y eso es la subjetividad, no solo lo que yo desde fuera mido y el pulso y el análisis bioquímico, sino ella que me está transmitiendo. Eso es Oriente. Occidente intenta ser objetivo sabiendo que es imposible. Por suerte los rusos en el medio, yo les tengo un gran respeto científico a todos los avances que han hecho, como están ahí en el medio han cogido de alguna manera lo mejor de Oriente, lo mejor de Occidente, y llevan muchísimos años de adelanto haciendo investigación sobre, por ejemplo, telepatía, sobre lo que llaman visión remota. Aquí tienen un dibujo, una foto de lo que son los espejos de Kozyrev.
Los espejos de Kozyrev, no me acuerdo de qué época es, pero ahora hará 30 años para atrás lo menos, es una estructura cilíndrica que puede estar abierta o cerrada, pero bueno, el caso es que meten a la persona ahí dentro, inducen un estado modificado de conciencia, es decir, que la mente no está trabajando a nivel beta normal o ordinario, sino que empieza a trabajar en otras frecuencias, y por ejemplo, pues pueden inducir sin ningún problema telepatía. Van a dar una serie de símbolos y la otra persona en otro laboratorio recibe sin ningún problema ese símbolo. Es un tipo de comunicación y, bueno, pues la visión remota es esa capacidad de entrar hacia adentro y desde dentro ver lo que está ocurriendo fuera en otro lugar, ¿no? A nosotros nos parece ciencia ficción. Tú esto lo explicas en cualquier facultad y te toman por loca, pero yo les sugiero que busquen espejos de Kozyrev en ruso y sobre todo si pueden leer ruso pues será maravilloso porque si no lo tenemos un poquito complicados. Por suerte los alemanes, desde que cayó el muro y el telón de acero y cayeron todas las cortinas y todo lo que tenía que caer, pues ellos digamos que han recibido con mucha alegría el conocimiento ruso y lo están empezando a divulgar de una manera más sencilla. Tampoco es que sean, sabemos que, bueno, perdón, porque esto es un poquito de prejuicio, ¿no? Pero digamos que tampoco es que sean grandes expansores de ese conocimiento, pero sí que están investigando mucho hacia adentro. Entonces, ahora mismo pues hay varios sistemas de estos, cámaras hipomagnéticas que le llaman espejos de Kozyrev también en Alemania, en las que están haciendo pruebas. Es muy interesante, muy interesante. Entonces, yo creo que esta definición clásica que hemos vivido siempre de lo que es el hemisferio izquierdo, lógico, científico, estratégico, práctico, analítico, y el hippie-happy left, right brain, que ese es el que, bueno, pues va, ese es para el arte, la pintura, las emociones, para las mujeres, digamos, ¿no? El otro es el de la ciencia, es el de verdad, ¿no? Entonces yo creo que eso nos hace vivir como en una esquizofrenia absoluta. Porque nosotros somos eso, el izquierdo y el derecho. Y si no reivindicamos el hemisferio derecho para la ciencia, no vamos a poder continuar trabajando. Y esto cualquier científico de alto nivel lo va a negar, pero va a saber que es verdad. Porque la mayor parte de las ideas felices que te llegan... Si alguno de ustedes ha estudiado cálculo integral, por ejemplo, sí, sobre todo las integrales eran, yo en la carrera era como la batalla campal, porque eso era, tenías que tener la idea feliz. Se le llama literalmente la idea feliz. ¿Qué es la idea feliz? Es que tú te has matado a hacer integrales durante meses y meses y meses, no te han salido, pero es igual, algo en tu cerebro ha hecho clac, y entonces hay una que te pone en el día del examen, que no tienes ni idea por dónde empezar, pero si te puedes centrar mínimamente, hace clic. Ese clic que hace, eso no es hemisferio izquierdo. Eso no es hemisferio izquierdo, eso es otro modo de funcionamiento del cerebro. Muchos de los científicos importantes lo reconocen. Yo andaba trabajando en una teoría, ahí y un día, estando en mi casa, tirado en el sofá, eureka. Ese eureka no es hemisferio izquierdo. Entonces, a no ser que empecemos a darle valor, empecemos a integrar en la ciencia, en la educación, por favor, educar ese cerebro derecho para que funcione de forma integrada. Observar desde la ciencia, o digamos desde Oriente y desde Occidente, es diferente. La ciencia nos dice, para observar tienes que ponerte desde fuera, intentar ser neutral y ver qué es lo que está pasando. Y digamos que la parte más de conciencia oriental te dice, para observar tienes que quedarte quieto, entrar hacia adentro y disolverte y fundirte con aquello que quieres observar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Observar desde fuera, diferenciarse o integrarse con aquello que yo quiero observar. Y tenemos otra vez la dualidad eterna en nuestra vida, nuestro cerebro es dual, nuestra vida es dual, todo es dual en el ser humano, pero somos así por estructura, es parte de nuestro camino. Entonces, ¿qué es? ¿Distanciarnos o fusionarnos? Pues por suerte la neurociencia en este momento está uniendo ambas cosas, y a través del estudio de las ondas cerebrales y de las partes que se activan nos hace darnos cuenta de que no es tan diferente una cosa de la otra. Es decir, de que empezamos a hacer esa unión de ciencia-consciencia de una forma mucho más clara. Esa mente que intentamos estudiar ni siquiera sabemos definirla. No sabemos definirla. Si tú le preguntas a alguien qué es la mente, qué es un pensamiento, bueno, pues sí, a través de la sinapsis neuronal se generan unas señales y están relacionados con los pensamientos. ¿Eso es un pensamiento? No lo sé, pero está relacionado con... ¿Qué es la mente? Pues la ciencia te dice que la mente es el cerebro en acción. Grandísima definición, me encanta. ¿Qué significa? Ni idea, pero no importa, es maravillosa. Claro, desde el punto de vista oriental,
Es la conciencia la que se mueve por el cerebro y en ese movimiento genera la mente. Eso no es que tampoco lo acabe de entender 100%, pero digamos ya me empieza a sonar un poquito más, me vibra más, digámoslo así, ¿no? Me encanta la definición que hace Joe Dispenza. Joe Dispenza hace una explicación sobre el cerebro, sobre la mente, que a mí me gusta mucho, me parece un tipo muy coherente además hablando, y él explica que hay como dos conciencias. La conciencia subjetiva, que es la que me permite darme cuenta de mí, es la conciencia, digámosle, de la personalidad, que es el fruto de la observación, de la atención, del estar ahí presente, observándome a mí mismo, cómo actúo, desde dónde actúo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Esa es una conciencia subjetiva, pero luego está la conciencia objetiva, que es lo que llamamos la fuente. Llamamos la fuente porque está de moda llamarlo la fuente, pero en fin, toda la vida se le llamó Dios, toda la vida se le llamó de otra manera. A mí me da igual las creencias de cada uno, pero sí es cierto que, según la física, existe algo que llamamos pensé que estaba antes, bueno, es igual. Hay algo que llamamos el campo punto cero, que es la fuente de la que surgen todas las partículas, toda la energía y todo lo que existe. Si alguien además le quiere poner otro nombre a eso, es perfecto, pero da igual, o sea, al final vamos un poquito a la esencia y no a la forma, ¿no? Entonces, esa conciencia objetiva de la que emana todo, a mí me gusta esa distinción de las dos, porque me resulta útil para mí. Y teniendo en cuenta además que cada átomo que forma mi cuerpo, el tuyo, y esa planta, y el gato, y las aceitunas, y todo lo que haya, cada uno de los átomos que están aquí proceden de polvo de estrellas, incluidos los de mis ojos. Entonces, qué hermoso también pensar que el universo se observa a sí mismo a través del tiempo en mis ojos. Porque al final es eso lo que estamos haciendo cuando estamos observando. Es el universo en sí mismo, porque no somos otra cosa que eso, esa pequeña porción de universo que se está observando a través del tiempo y a través de mis ojos, ¿sí? Entonces, cuando yo entro ahí, tengo que darme cuenta de que para poder observar desde ese universo, desde esa pequeña porción que me conecta a la fuente, lo mejor es dejar quieto el cuerpo, es dejar quieto el máximo posible todos mis sentidos, es dejar quieto todo y entrar descalcito y de puntillas a intentar volverme a ser esa ola que ha ido a la orilla, ha besado la playa y vuelve al océano. Sin juicio, sin recuerdos y sin nada, porque eso es lo que soy, ¿sí? Ese campo, punto cero, es el origen, es la fuente, es de donde nace toda la energía, es de donde nace toda la materia, es de donde nace todo, absolutamente todo. Esto es ciencia, esto no es mi creencia. Son las demostraciones, es la física cuántica, le llaman éter, le llaman como quieran, el espacio vacío según la ciencia newtoniana, el campo según la ciencia cuántica, llámenlo como quieran. ¿Cuál es la dificultad? Que la ciencia desde 1920-30 está planteando un nuevo modelo de realidad. Modelo de realidad es un paradigma, no es una verdad. La ciencia no maneja verdades, maneja teorías. Esas teorías nos pueden acercar, ayudar a entender, ¿sí? Entonces, hace 80 años que estamos con un modelo nuevo, pero no lo hemos integrado. Y en las escuelas se sigue enseñando la física newtoniana, que está bien, que es un modelo que explica por qué este vaso está aquí y por qué y cómo jugamos a fútbol. Eso lo explica la física newtoniana. Pero si queremos ir más allá, si queremos profundizar un poquito más en esa madriguera del conejo, si queremos continuar nuestro proceso de crecimiento, tenemos también que empezar a reflexionar y empezar a ver cosas diferentes. Y hay un modelo teórico basado, que tampoco lo explica todo, pero que nos explica las cosas de una forma que nos permite ir más allá, que es la física cuántica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que la biología todavía no lo ha entendido eso. La biología todavía no lo ha entendido. Entonces resulta que de esos experimentos de memoria, por ejemplo, hay un experimento que a mí me gusta mucho, de un señor que se llama Pibram, que lo que hizo fue adiestrar a ratas para que encontraran la salida de un laberinto. Y entonces, una vez las había adiestrado, empezaba a quitarles pequeños trozos de cerebro para ver dónde estaba la memoria, para ver en qué momento la ratita se perdía y no encontraba la salida. Eso es la experimentación animal. Eso es lo que hacemos habitualmente. Entonces,
bueno, pues resulta que empiezan a quitarle un trozo de cerebro y la ratita encuentra la salida, y le quitan otro trozo y encuentra la salida, y le hacen papilla al cerebro y la ratita encuentra la salida. Entonces, claro, entonces se te cae al suelo todas tus ideas de dónde está la memoria y de ese precioso mapa que tenemos de lo músculo como se llame, cerebral, que es el que te dice dónde está cada parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos científicos? Que la memoria está en el campo y que el cerebro, con sus neuritas, que no se tocan entre ellas, son antenitas, y en los lugares donde hay más concentración de antenas, ahí es donde decimos que reside esa parte de la memoria, pero no es porque físicamente esté ahí, es porque ahí hay más antenas que conectan a esa información y por tanto se la están descargando. Si eso fuera cierto, hombre, muchas cosas se pueden explicar. Como la nube ahora de almacenamiento de información en las oficinas. Exacto. Exacto, como la nube, efectivamente, exactamente igual. Tienes buena conexión, te bajan más información, tienes mala conexión, se te nubla un poquito. Pero fíjense que incluso personas que les han tenido que quitar parte del cerebro nunca pierden la memoria de una época de su vida. Simplemente es que todo se difumina un poquito más, pero no es que digas, me quitan este trozo de cerebro y se me olvida cómo saltar a la pata coja, o se me olvida qué pasó entre los 16 y los 18 años, no es eso, ¿sí? Simplemente se me difumina un poquito más todo, me han quitado antenas, es una teoría, muy difícil de confirmar, pero que podría explicar muchas cosas. También puede explicar por qué pues, diferentes personas en diferentes lugares simultáneamente hacen el mismo descubrimiento, que eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque es algo que nos pasa. Las personas que estamos medianamente en el mismo mundillo, digamos así, dices, es que voy a empezar a hacer esto, y el otro dice, yo también. ¿Por qué? No sé. Pero siento que es eso lo que hay que hacer, ¿no? Estás, claro, conectándote a esa fuente, a ese campo de inconsciencia colectivo, a ese campo morfogénico, a esa nube, a eso. Pues cuántos nombres no llevamos poniéndole a todo eso a lo largo de la historia, ¿no? Todo lo que nos decían que era físico, resulta que ahora nos dicen que es solo energético. Aquí me faltaría poner el modelo de átomo, aunque aquí ya lo ven que en el último no hay electrones, simplemente hay vórtices de energía. Si pusiéramos aquí uy, como tengo la memoria hoy, desconectada, qué barbaridad. Si pusiéramos el átomo de... Bueno, es igual, el cuántico, no hay materia ninguna, son puros vórtices de energía, puros vórtices, ¿sí? Entonces, todo lo que nos han enseñado que era materia, resulta que ahora es energía, pero nosotros seguimos trabajando y funcionando y pensando como si todo fuera materia. Entonces, hay ese decalaje entre el conocimiento y la aplicación práctica de ese conocimiento. No es que no lo tengamos el conocimiento, y claro que lo tenemos. Lo que pasa es que no lo sabemos aterrizar, lo que pasa es que no entendemos el lenguaje cuántico en el que habla la naturaleza. Y mientras nosotros sigamos creyendo que la biología solo se trata de moléculas, seguiremos haciendo un enfoque terapéutico y un enfoque analítico de diagnóstico solo basado en bioquímica. Y ahí es donde entra mi parte laboral, que es exactamente la contraria, es decir, cómo podemos tener cada vez más herramientas tanto de evaluación de la salud como de tratamiento, de recuperación de los propios sistemas de autocuración del cuerpo, que trabajemos sin bioquímica, no porque considere que la bioquímica no es buena, claro que sí, pero ya hay mucha gente haciendo eso, entonces mi trabajo como ingeniera es desde el otro lado, ¿sí? Para que luego podamos hacer así y juntar todo eso. Pero necesitamos empezar también a pensar que aquello que siempre hemos considerado un metabolismo bioquímico tiene una base energética y es muy sencillo de entender. Cualquier reacción química que se produce en el cuerpo se basa en un intercambio de electrones. Y eso es electricidad. Le hemos bautizado como química, pero al final, en la base, lo que hay es un intercambio de campos eléctricos, porque quizás el electrón como partícula ni siquiera tampoco existe. Entonces, volvemos a observar. Vamos a ir mezclando las dos cosas, ¿no? Estábamos con nuestra palabra clave que era observar. ¿Cuál es la consecuencia o el efecto secundario de la observación? Esos vórtices de energía que conforman la vida, ese tornado que es nuestra vida tantas veces, todos esos estresores que estamos continuamente acaban configurando nuestra salud. ¿Qué es lo que a mí me aporta el hecho de observarme y observar todo? Es posicionarme en ese punto, en el centro del huracán, donde insólitamente hay calma. Y si yo consigo hacer eso cada día a lo largo de mi vida, voy consiguiendo tener un hilo conductor que conecta todas las experiencias de mi vida, aún en el aparente caos, destrucción, tornados y desastres que yo pueda estar observando en mi propia vida.
voy encontrando ese hilo que hace que todo tenga sentido, o como mínimo que empiece a poderle encontrar un sentido a lo que ocurre. ¿Cuál es nuestro principal enemigo? La duda. Dicen, eso me lo contaba un amigo mío colombiano, que de todas las armas que existen en el mundo, el diablo renunció a todas excepto a una, la duda. Porque si alguien es capaz de sembrar una duda en tu mente, tiene el poder absoluto sobre ti. Y si no, que se lo digan a Skywalker en la película de La Guerra de las Galaxias, que fue simplemente sembrar esa duda de esos que tú consideras buenos, no lo son, se están aprovechando de ti. Y esa duda provocó el cambio absoluto. La duda está en la mente, no en el corazón. Está en la mente, y a cada instante nuestro corazón y nuestra mente están en una conversación silenciosa, instantánea, continua, en términos de incoherencia o de coherencia. Cuando nuestro corazón y nuestra mente están coherentes, y coherencia es una palabra que en ciencia se utiliza en un sentido idéntico al que utilizamos habitualmente en la calle. Una persona coherente es una persona que piensa, siente y actúa de la misma manera, que no tiene doblez. En ondas coherentes son ondas que tienen los picos siempre en el mismo sitio y los valles siempre en el mismo sitio, como la imagen de la derecha. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en un estado de incoherencia entre el corazón y el cerebro, eso tiene una repercusión a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático, porque empiezo a segregar una serie de químicos que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver con la incoherencia. A mí tampoco me gusta hablar ni de emociones positivas ni negativas, solo de ondas coherentes, ondas incoherentes. Y en ese diálogo silencioso es donde están las bases de nuestra salud, porque esas emociones que nosotros percibimos en diferentes lugares del cuerpo, que vienen a través de moléculas bioquímicas, como muy bien nos expresó la doctora Candace Pert en sus moléculas de emoción, que son químicos que van por el cuerpo, que dan de comer a mis células y que por tanto es lo que yo estoy comiendo finalmente, además del pan, los macarrones y el pollo. Esas emociones, cuando son incoherentes, como la de la izquierda, que es una de frustración, lo que está haciendo es segregar una serie de químicos. En cambio, la coherencia, la apreciación, me hace segregar otra serie de químicos. Y no voy a redundar, porque ya lo ha explicado Eva muy bien antes, cómo cuando a veces pasamos, estás sosteniendo un nivel de estrés durante mucho tiempo y de repente viene algo que te hace como un trigger, ¡pah!, te dispara un susto, me ha encantado eso del susto, viene ese susto, te dispara y de repente generas una enfermedad. Eso lo hemos visto todos. Una amiga mía en el pueblo se le cayó un riachuelito de estos, nada, que tiene un palmo de profundidad del agua, se le cayó la niña con 4 añines al río, en invierno que hacía frío, ella se llevó un susto terrible porque no saben nadar ninguna de las dos, pero vamos, que eso no cubría, ¿eh? Pero da igual, es el susto que te llevas porque se te ha caído tu hija, ahí el simpático se pone, sacas fuerzas de donde no las tienes, porque aunque pese 50 kilos la levantas a pulso, levanta a la nena y al cabo de unos meses ella empezó con una artritis reumatoide. Obviamente tenía un historial de dolor importante en su vida. Eso no viene, las enfermedades no vienen de la nada, no se gestan de la noche a la mañana, puede ser que detonen de la noche a la mañana, si hay un impacto importante, pero vienen sostenidas a lo largo del tiempo. Los sistemas biológicos o están en crecimiento o están en protección, o están abiertos o están cerrados, no pueden estar en ambos modos a la vez. Todos los seres biológicos, o si estamos creciendo necesitamos estar abiertos, aunque sea los nutrientes. Y si estamos en miedo, estamos cerrados, estamos en amenaza, estamos en protección. Y ahí no podemos crecer, no solo no crecemos, sino que nos vamos autodestruyendo, sin querer y sin darnos cuenta. Entonces, una medida también de eso podría ser la medida de la vitalidad de la persona, pero incluso a nivel eléctrico también, simplemente. O sea, no como una percepción que yo tengo de estoy cansado o no, porque eso dependerá de cuántos cafés te hayas tomado en el día o si te has pegado un chute de espirulina, como hago yo por las mañanas, que entonces soy imparable, absolutamente imparable, ¿sí? Entonces, bueno, simpático, parasimpático, ya lo hemos comentado, y el tema de cómo se va haciendo eso crónico y me acostumbro. Yo trabajo en un lugar donde vienen muchas personas de niveles de trabajo de mucha responsabilidad, y entonces vienen normalmente muy sobrecargados, vienen con suprarrenales destruidas casi siempre y vienen muy cargados. Y entonces tú le dices, da la sensación, yo ya siempre digo, sus células están cansadas.
Y te mira y dice, esta tipa qué raro habla, ¿no? No, es que si le digo que usted está cansado, puede que me diga que no. Porque si se ha tomado 5 cafés esta mañana, obviamente no va a notar el cansancio. Y si está acostumbrado a vivir de esta manera, no lo va a notar, porque para usted eso es lo normal. Pero que sepa que sus células no tienen la energía que deberían tener para estar saludables. Y ahí también hay premio Nobel detrás avalando esa información. Y luego hay otra cosa interesante, y es que 39 hormigas son 39 hormigas, no sé si son 39 o cuál es el número, pero simbólicamente, 39 hormigas son 39 hormigas y 40 hormigas son un hormiguero. Eso es muy diferente, porque un hormiguero empieza a funcionar de otra manera. Empiezan a especializarse, empiezan a organizarse, empiezan a crear una estructura totalmente diferente. A nivel más pequeño pasa lo mismo con las levaduras, ¿sí? Pero, digamos, las hormigas. Pero es que a nivel humano pasa igual. Una persona es una persona, pero una ciudad es un colectivo, que actúa de una manera totalmente diferente a como harían las personas individualmente. Es un supraorganismo que se forma y no podemos olvidar eso, que vivimos inmersos en comunidades, en campos y vivimos inmersos en... Pero ¿no os sorprenden los resultados políticos a veces? Que dices, ¿cómo es posible que, por decir una cosa, igual es un poquito desafiante esa expresión, ¿no? Pero es igual, tú vas hablando con personas y piensan de una manera y de repente el colectivo piensa como otra. ¿Qué ha pasado aquí? Volvemos otra vez a esos campos, volvemos a ese, quizás yo no soy lo que creo que soy, quizás solo soy una parte muy pequeña con una cierta autoconciencia, como pueda tener cada una de mis células, una cierta autoconciencia de quién soy, dónde acabo yo y dónde empieza el mundo. Todo esto a mí me hace reflexionar, esto es un puro sacar hacia afuera todas mis ideas de dentro, no tiene ningún otro objetivo más. Hay muchas personas, muchos científicos sacando adelante este paradigma expandido, digámosle así, de la realidad, no solo desde el punto de vista bioquímico, sino desde el punto de vista energético. Estos son nombres bastante conocidos, digámosle así. El último de todos, Anirban, no soy incapaz de pronunciar ese apellido, es un chico de la India que vive en Japón, tiene un laboratorio de investigación sobre cerebro artificial, digámosle así. Quédense con el nombre, porque yo creo que si a alguien le van a dar un premio Nobel es a este tipo, por los descubrimientos que está haciendo de cómo funciona el cerebro, de intentar ver, pero desde el punto de vista puramente energético, frecuencias dentro de frecuencias, es una pasada escucharle. La dualidad onda-corpúsculo, la habrán escuchado, ¿no? Es una de las leyes básicas de la física cuántica. Entonces, eso significa que el electrón a la vez se comporta como una onda y a la vez como un corpúsculo. Es una teoría, a mí me parece fascinante esa dualidad. El gato de Schrödinger tenía que salir porque si no, no hay física cuántica que se precie que no saque al gato de Schrödinger, que no sabemos si está vivo o muerto. Bueno, estos son chistes para frikis, entiendo que no los entiendan, pero a mí me hacen gracia. Pero lo que más gracia me hace es que esa dualidad onda-partícula que decimos tan alegremente, eso es así, para mí, perdón, porque es mi interpretación, para mí lo que significa es que no tenemos ni idea de lo que es. Porque si algo a la vez se comporta como un cilindro, como algo redondo y como algo cuadrado, es que no he entendido qué forma tiene. Y digo que es a la vez redondo y cuadrado porque no he encontrado otra manera de expresar qué es lo que hace. Entonces yo creo que volvemos a estar como los dos peces de Bohm, diciendo, no, es que es así, no, es que es asá. No, es que quizás me falta la capacidad de integrar en un grado superior qué es lo que estoy realmente viendo, pero de momento nos quedamos contentísimos diciendo que la realidad se comporta simultáneamente como onda y como partícula. Me parece precioso eso. Pero en fin, sí, porque aceptamos esa es el doble rasero que tenemos siempre en todo. Aceptamos con mucha facilidad que la ciencia diga que un electrón es a la vez una onda y una partícula, y que en el momento que el observador lo mira, esa onda colapsa. Y tienes la fórmula de la función de onda que colapsa, y lo decimos con un orgullo, sí señor, eso es así. Pero luego a ese mismo científico vete a decirle que sus emociones construyen su biología, y te dirá, no, eso no. Bueno, demuéstrame el colapso de onda, de la función de onda, y yo te demostraré lo otro, ¿sí? Pero tenemos ese doble rasero a la hora de juzgar. Aceptamos con mucha facilidad los números y con mucha dificultad lo que tenga una componente ligeramente subjetiva, porque el hemisferio izquierdo no debería tener esa subjetividad. Y eso para mí es muy importante, muy importante. Aceptamos con mucha facilidad que existe algo que es la bomba sodio-potasio en la membrana celular, cuando nadie la ha visto. Nadie la ha visto esa bomba, pero es la única teoría que puede explicar por qué
hay una cantidad fija de potasio y de sodio dentro y fuera de la célula y por qué se mantiene y por qué. Ya, pero es que hay otras teorías que te lo explican. Pero no, eso no es ciencia. Bueno, déjame que te lo explique, déjame que te lo justifique, déjame que te enseñe el paper y entonces dime que no es ciencia, pero primero escúchame, ¿sí? En fin, el caso es que aquí estamos intentando que algo cambie, aquí estamos intentando, no sé, que las cosas sean un poquito diferentes, o al menos yo estoy ahí, ¿no? Intentando sufrir menos y ser más feliz, intentando que todos suframos menos y seamos más felices, intentando que consigamos entender quiénes somos y por qué estamos en este planeta temporalmente. Y es obvio que eso no se puede hacer hacia afuera. Es obvio, los que ya nos hemos dado cabezazos contra la pared muchas veces, ya nos hemos dado cuenta que el único cambio es hacia adentro. Y es que cuando yo empiezo a cambiar mi manera de percibir el mundo, es cuando empieza a cambiarlo de fuera. Y solo en la medida en la que yo puedo acompañar a personas a empezar a ver la vida desde otro ángulo, es cuando las cosas empiezan a cambiar, desde mi biología hasta las sociedades. Este verano tuve la suerte de compartir un viaje en coche en BlaBlaCar con este tipo. Se llama Acho. Es un cómico que vive en la zona donde yo estoy viviendo ahora, en Alicante, por ahí por Altea, él vive en Sella. Yo no lo he conocido en su faceta de cómico, aunque no dudo de que debe ser buenísimo, pero tuve la suerte de conocerlo en su faceta de ser humano. Y me encantó, porque es una persona de una sencillez y de una claridad que yo dije, esto es un sabio. Seguro que además cuenta buenos chistes, pero es que si te dedicaras a hacer charlas de conciencia, caray, es que sería maravilloso. Y entonces él me contaba que da clases en centros cívicos, lo que sea, de interpretación y de improvisación. Que eso es algo que a mí siempre me ha resultado gracioso, el que se den clases de improvisación. Yo cuando estudiaba piano también, siempre he sido malísima para improvisar, yo solo sé leer lo que está escrito, y intentas hacer clases de improvisación, digo, pues caray, que te tengan que enseñar a improvisar cuando se supone que es algo que es dejarse llevar, ¿no? Y él me decía, he aprendido que la clave para la interpretación en teatro se resume en 2 palabras, acepta y sigue. Y me pareció tan hermoso que dije, ¿sabes qué? Creo que ese puede ser un buen lema para cualquier vida. Porque la vida te va ofreciendo muchos aprendizajes. Tienes 2 opciones, o lo juzgas o lo aceptas. Yo me he pasado media vida juzgándome a mí misma, juzgando lo que me pasaba, juzgando esto es bueno, esto es malo, y todavía la peleo muchísimo. El día que deje de pelearla, dejaré de hacer estas charlas. Pero de momento necesito repetirme a mí misma, acepta y sigue. Cuando estás en improvisación en teatro, cuando estás en una jam de jazz o de lo que sea, una jam session de jazz, viene alguien, empieza algo, tú no puedes decirle, hey, tío, no, hombre, no, que yo no quería ir por ahí. No, tienes que tener la cintura suficiente, la flexibilidad suficiente para decir, ok, tomo esto, ¿a dónde lo llevo? Si puedo llevarlo a algún sitio, y si no, pues sigo tu caminito porque no he conseguido otro. Cojo esto, ¿a dónde lo llevo? ¿Sí? Acepta y sigue. No juzgar no significa no reflexionar sobre ello, significa no pelear, significa no decir esto es malo, significa decir, ok, me he encontrado ruido, ¿qué hago? ¿Lo niego, lo filtro y digo esto no lo quiero y sigo con la señal que considero buena? ¿O me abro a la posibilidad de aprender otras cosas? Me abro a la posibilidad de escuchar lo que el mundo me está queriendo decir a través de esa persona. Por ahí va el tema. Entonces, para mí, mi propio camino, mi propia ruta pasa por esa observación atenta, consciente, a cada instante, desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, sin juzgarme, porque a veces lo haces desde la rabia, bueno, pues la voy a expresar, ¿y qué voy a hacer? ¿Me la trago? No. Si me veis con mis hijos por ahí, que me estáis viendo, alguien me decía el otro día, es que nunca te enfadas, digo que no, pregúntales a los niños. Y claro que me enfado, como todo ser humano, porque hay veces que yo tengo mis límites y ellos me los pisan. Pequeños ángeles, grandes maestros. Ellos te ponen contra las cuerdas. Hay un título de un libro que no he leído, pero el título me parece maravilloso, que es La maternidad o el encuentro con tu propia sombra. Te ponen contra... Entonces, claro que me enojo, claro que me enfado. Otra cosa es que tengo ese patrón que muy bien has descrito tú, de intentar mantenerte siempre pues, lo más amorosa, servicial que puedas. Voy a tener que reflexionar mucho de eso que has dicho, pero sí que estamos en ese intento, ¿no? Desde esa observación, que es una cosa que yo hago mucho, intentar desautomatizar mi vida,
Lo que hago con la mano derecha lo intento hacer con la mano izquierda. El día antes de venir acá con los niños nos bañamos en la bañera con velas. ¿Por qué? Pues porque nunca lo habíamos hecho. Sin ningún motivo especial, es decir, vamos a desautomatizar, vamos a romper la rutina. Los niños necesitan rutinas, pero yo a veces necesito romperlas. Necesito salir del día de la marmota eterno en el que vivimos, ¿no? y hacer algo diferente para crear nuevos estímulos, para empezar a pensar de forma diferente y para salir de mi propio rollo mental. Entonces, esa desautomatización, esa poner esa distancia de desidentificarme con esto, esta materia, con esta que piensa, con esas creencias, ponerte en duda a ti misma, no tomarte demasiado en serio a ti mismo, anclarte en el agradecer aún sin motivo, aunque a veces sea falso, pero da igual porque eso ya empieza a generar un cambio en mí, anclarme en la pasión. Yo si no estoy apasionada haciendo algo, discúlpeme, pero no lo hago. A estas alturas de mi vida ya no hago nada por obligación. Y si hago algo por obligación, que a veces toca, tiene que ser tras una muy grande negociación conmigo misma, de decir, ok, esto no es lo que me apetece en este momento, pero gracias a esto puedo hacer esto, esto y esto, con lo cual me compensa la balanza, venga, vamos adelante, sabiendo que hay medidas temporales para conseguir bienes futuros, ¿no? Confirmar, no demos nada por seguro antes de haberlo podido confirmar. Eso es mente científica, en cierto modo, ¿no? Hasta que no puedo conseguir el mismo resultado suficientes veces, no voy a decir que eso me ha funcionado. Tal vez solo me funcionó una vez, que ya es algo. Y es ese trabajo hacia adentro, hacia la consciencia. ¿Para qué? Discúlpenme, para estar en paz conmigo misma. No tengo ningún otro objetivo. Todo eso lo hago para sentirme bien, para saber que estoy aquí, estoy en paz. Porque la paz es el primer paso. ¿Para qué? Para llegar a algo mucho más profundo. Y si alguno de ustedes ha hecho un trabajo hacia adentro de meditación, de estos que son largos y profundos, yo he tenido la bendición de poder meditar desde hace muchos años, y es una bendición absoluta. Sabes que la paz es el primer paso, pero detrás de eso viene algo mucho más profundo, que es un gozo que no se puede expresar de ninguna otra manera, que viene de dentro, que no depende de nada de fuera, pero que te hace sentir que eso es real, más real que ninguna de las otras cosas que hayas vivido jamás. Yo cuando una vez una persona me dijo, es que los neurocientíficos te pueden demostrar que esos estados alterados de conciencia que tú obtienes a través de la meditación son el fruto de una bioquímica. Y sí, claro que sí, sí, todo tiene la componente física, biológica, bioquímica, pero lo único que me está diciendo esa persona es que nunca lo ha vivido. Porque si lo hubiera vivido, jamás pondría en duda que esa experiencia es más real que ninguna de las experiencias que uno pueda tener en la vida. Y mi trabajo va hacia ahí, simplemente a sentirme yo plena. No tengo ningún otro objetivo, y puede sonar muy egoísta, ¿no? Pero es que al final yo sé que si yo no cambio yo por dentro, ¿qué más da lo que haga hacia afuera? Y que si yo estoy bien y estoy ordenada, todo mi mundo va a estar en paz alrededor. Desde esa concepción del ser humano como un imán, si quieren, como algo que está modificando el campo alrededor. Un imán es un objeto que está ahí, que aparentemente no hace nada, hasta que le pongo hierro. Cuando le pongo el hierro veo las líneas de campo y veo cómo hay un efecto. Entonces, yo he conocido personas suficientemente ordenadas, suficientemente coherentes, que tú te acercas a ella y en ese momento se te olvida todo. Se te olvidan tus problemas y solo sientes que todo está bien, que todo es perfecto, que la vida te está ofreciendo opciones. Y tú ibas allí con 1000 preguntas y te sientas a su lado y te dice, ¿qué me quieres preguntar? Y tú dices, nada. ¿Qué pasó? Que su campo es tan ordenado, digámoslo así metafóricamente, ¿no? Es tan ordenado, tan coherente, que te hace a ti ordenada y coherente. Entonces, yo me he dado cuenta de que para mí, esa es la única manera. Si yo quiero que mis hijos estén bien, la única manera es estar yo bien. Porque ¿qué voy a decirles palabras muy bonitas si estoy llena de rabia? Ellos lo notan y se ponen a llorar. La única manera de que estén bien es que yo esté bien. Y cuando yo estoy bien, no importa qué hago, porque soy. Entonces hubo una época en mi vida que yo trabajaba de secretaria. Y alguna gente se hacía cruces. Y me decían, ¿tú qué haces? Atendiendo el teléfono, contestando correos. Digo, yo soy la misma, ¿qué más da lo que haga? Si a través del trabajo que hago puedo expresar lo que soy, pues qué maravilla, me da igual lo que haga, no tengo ningún problema en hacerlo, ¿sí? Porque es una manera de expresar y a veces, discúlpenme, pero es un descanso mental importante, hacer trabajos rutinarios, sencillitos, que no siempre era sencillo, pero digámosle de otro tipo de dificultad a la que uno está acostumbrado, es como unas vacaciones de uno mismo, que también vienen muy bien, ¿no? Esta es una de las frases que se le atribuyen a Albert Einstein,
Se le atribuyen tantas que yo no he sabido encontrar cuáles son verdad ni cuáles no, pero igualmente son bellas. El ser humano es una parte del todo llamado por nosotros universo, una parte limitada en espacio y en tiempo. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos, sus sentimientos como algo separado del resto, una forma de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es como una prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y a los afectos hacia unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ensanchando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Me parecía que era una frase que podía resumir bastante bien mi momento personal, esto que les he querido compartir, que es simplemente la expresión de lo que yo estoy viviendo en este momento. Y la última diapositiva es esta de aquí, y me van a permitir que les haga ahora una demostración de uno de mis grandes dones, que además con estado de cazalla. Les voy a cantar una canción, a ver si la reconocen. Sin letra, porque si digo la letra estoy interfiriendo en el mensaje, ¿ok? Entonces solo es la música. ¿La reconocen? Ahora les voy a cantar otra. ¿La reconocen? ¿Es la misma? No hay ni una nota que sea igual. ¿Por qué dicen que es la misma? ¿Sí? ¿Y qué hace una música? ¿Una nota o una distancia entre notas? ¿Qué es lo importante? ¿La nota o esa nota en relación con el resto de notas es lo que hace realmente la melodía? Porque no hay ni una nota que haya sido igual, espero, entre una y la otra. Y sin embargo han reconocido que era lo mismo. Pero no es lo mismo técnicamente, nada que ver. ¿Qué es lo importante? ¿Lo que yo creo que soy? ¿El valor que creo que tiene mi trabajo? ¿O lo que hacemos juntos? ¿Qué importancia tiene lo que yo soy? Ninguna. Lo que es importante es lo que hacemos entre todos. Lo importante es lo que construimos juntos y lo que construimos cuando estamos y cuando nos callamos, porque no hay música si no hay silencio. ¿Sí? Así que les dejo con eso, porque al final cualquier molécula no es el átomo que lo forma, sino cómo se relacionan. Y la vida y lo que somos no es lo que somos, sino cómo nos relacionamos. Así que aquí estamos, aquí ofrezco mi persona para lo que podamos construir juntos, con todo mi amor. Gracias.